Bueno, hola otra vez, amada iglesia, familia, estamos otra vez aquí. Es un gusto poder estar otra vez aquí compartiéndoles la palabra desde este lugar, esperando que todos se encuentren bien y en mucha bendición. Ya, verdad, desde en la semana yo creo que preparamos nuestro corazón para poder recibir el consejo de la palabra y bueno, poder recibir una enseñanza de parte de Dios. Estamos tocando estos temas. Esta serie que ya tiene varias semanas que la estamos hablando, que le pusimos por título Los propósitos del desierto. Y hace 8 días hablamos el tema de servir en el desierto, que veíamos en el libro de Éxodo en el capítulo 7. Y bueno, sentí en mi corazón el poder ahondar un poquito más sobre este tema del servicio. Es un tema muy largo, muy extenso, y yo creo que podemos todavía sacarle un poquito más de jugo a este tema, bueno, y poder oír, ¿verdad?, un poco más. Así que le invito a que se ponga de pie y que podamos orar y poder poner en las manos del Espíritu de Dios este tiempo. Así que vamos a orar, ponga su mano en su corazón y ore también por el que tiene al lado, su esposo, su esposa, sus hijos. Vamos a pedirle al Espíritu de Dios que bendiga este tiempo. Señor, te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Gracias por la vida que nos das, por la oportunidad de cada día oír tu palabra, de cada día estar en tu presencia. Señor, toma el control de este tiempo aquí en este lugar, allá en el hogar de cada uno de mis hermanos y hermanas, de cada familia, Señor, que pueda estar viendo esta transmisión, que pueda tu presencia, tu Espíritu Santo, estar ahí también, Señor, bendiciendo, abriendo el corazón de cada uno de cada miembro de las familias. Señor, que el corazón se pueda abrir. Dame gracia a mí, Señor, para poder hablar tu palabra, para poder transmitirla de una manera clara, de una manera fija, Señor, concisa, de una manera firme hacia los corazones de tu iglesia, Señor. Te doy muchas gracias porque eres bueno con nosotros. Toma el control aún en los aires, Señor, que tu presencia pueda llenar este lugar y llenar, amado, cada hogar de mis hermanos ahí donde están. Gracias, Espíritu Santo, nos ponemos en tus manos y te damos toda la gloria a ti, Señor, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a continuar. Y comentaba que en la semana había sentido que podíamos todavía hablar un poquito más sobre este tema del servicio. Y recordaba en el transcurso de la semana, recordaba una porción o un punto de oración que tuvimos el sábado, hace como dos o tres semanas, en la oración que hacemos con los varones, que oramos a las 5 de la mañana. Y recordaba, mientras estábamos adorando a Dios, ponía un sentir en mi corazón al Espíritu Santo, donde decía que teníamos que mantenernos sanos. Y eso como que me quedó aquí un poquito en mi corazón, el poder pensar en eso, y meditaba y decía que era importante, ¿verdad? Yo creo que todo el tiempo tenemos que procurar estar sanos, o sea, no solamente en ciertos tiempos, todo el tiempo necesitamos procurar, ¿verdad?, estar en salud, en bendición. Pero hay tiempos, como en este tiempo que estamos pasando, donde es más importante todavía el mantenernos sanos, ¿verdad?, físicamente y espiritualmente. Entre más sanos físicamente estemos y entre más sanos espiritualmente usted y yo estemos, menos vamos a ser propensos a las enfermedades. Cuando alguien es sano espiritualmente, por la palabra, por la oración, por la obediencia, va a ser más difícil que esa persona pueda caer en pecado o caer en alguna tentación. Igualmente nosotros, en el punto natural, entre más sanos, ¿verdad?, pudiésemos nosotros estar físicamente, vamos a ser menos propensos a poder pescar una enfermedad. Yo creo que hay maneras, ¿verdad?, de poder estar sanos físicamente, alimentándonos bien, haciendo ejercicio, haciendo ciertas actividades, pues de alguna manera va a
a contribuir a que haya una salud física y que seamos menos propensos, ¿verdad?, a poder, pues de alguna manera, pescar alguna enfermedad. El ser obedientes a las recomendaciones que nos da el gobierno, que nos da la Secretaría de Salud, pues de alguna manera también nos va a ayudar a poder evitar, ¿verdad?, el poder enfermar. Y veía este punto porque oía una información una información, una parte de la historia, y me llamó la atención porque decía que en el año 109, después de nuestro Señor Jesucristo, dice que el Imperio Romano había creado o había edificado un acueducto que bajaba de una montaña, que más bien lo habían hecho para que pudiesen llevar agua por una zona árida a una ciudad que se llama Segovia. Y dice que ese acueducto había sido creado precisamente para poder abastecer de agua esa ciudad en España. Y dice que durante 1800 años ese acueducto se había encargado de llevar agua, o sea, de las montañas se había encargado de llevar agua, ¿verdad?, por una zona árida a esa ciudad, y por 1800 años se había mantenido abastecida de agua. Y dice que apenas hace un poco, una o dos generaciones atrás, la gente de esa zona decidieron hacer algo, y dice que ellos pensaron y dijeron: este acueducto ya ha funcionado durante 1800 años, entonces vamos a darle un descanso. Y dice que decidieron darle un descanso porque pensaron que podía llegar un momento de tanto tiempo que estaba en uso, iba a llegar un momento donde iba a colapsar y iba a ser destruido. Ellos decían: vamos a darle un descanso, vamos a mantenerlo como algo que sea simbólico, ¿verdad? Y para que lo conozcan nuestros hijos, para que ellos puedan saber lo que este acueducto hizo por tantos años. Y dice que decidió, ¿verdad?, esa generación decidió darle descanso, y porque el propósito era mantenerlo. Pensaban que si seguían siendo usado ese acueducto, pues en un momento dado iba a destruirse. Pero dicen que entonces ellos deciden, ¿verdad?, desviar el agua, ponen una pipa, una bomba que trasladó el agua por otro lado para abastecer ese lugar, y el acueducto dejó de ser usado. Pero dicen que al cabo de un año, fíjese, al cabo de un año, ese acueducto, por el sol, el concreto del cual había sido hecho empezó a resquebrajarse, empezó a cuartearse, y dice que en un año se derrumbó y no quedó nada del acueducto. Y me llamaba la atención porque yo decía, bueno, el propósito en este tiempo es estar sano físicamente y espiritualmente todo el tiempo, ¿verdad? Todo el tiempo de nuestra vida, usted y yo tenemos que estar físicamente y espiritualmente sanos. Pero como decíamos al principio, quizás en este tiempo todavía se vuelve más importante conservar la salud física y la salud espiritual en nuestras vidas. Y yo veía cómo en este caso decía que esta gente pensaba que si este acueducto seguía funcionando iba de alguna manera a ser destruido, pero fue al contrario. Este acueducto fue destruido cuando dejó de ser usado, cuando dejó de servir, cuando dejó de trabajar. Y ponía eso en mi corazón porque ahorita estamos nosotros en casa, ¿verdad? O sea, estamos guardados, estamos encerrados. Quizás en este tiempo hagamos menos de lo que hacíamos con normalidad, ¿verdad? Quizás muchos de nosotros nos hemos quedado en casa, ya no hay, en este tiempo no hay ahorita por lo menos la posibilidad de poder salir, ¿verdad? De poder estar en algún lugar, de poder ir a pasear, de poder ir al cine, y pasamos tiempo de más de alguna manera en la casa. Yo decía que si nosotros pudiésemos estar en la casa sin actividad, sin hacer nada, podría pasarnos como este acueducto. Estaba leyendo, buscando una información y veía cuál era la causa o la primer causa de enfermedades en el mundo, y descubrí que la primer causa de enfermedades en el mundo era el tabaquismo y el vicio del alcohol. Dice que esos son las primeras causas de enfermedad en el mundo. Pero mire, encontré que la segunda causa de enfermedad en el mundo es el sedentarismo.
Y me llamó la atención, ¿verdad? Porque siempre hablamos del sedentarismo, o hemos oído más bien ese término de sedentarismo. Y sabemos que alguien sedentario es alguien que quizás no es muy activo, ¿verdad? Y decimos, bueno, nosotros tratamos de hacer cosas, tratamos de hacer ejercicio, tratamos de hacer ciertas actividades para no caer en esa categoría, ¿verdad? Pero veía que aunque una persona haga ejercicio, dice que si pasa mucho tiempo, ¿verdad? Más de 3 horas sentado, produce muchas enfermedades. O sea, aún dice que el pasar mucho tiempo sentado, dice que es causa de cáncer, cáncer de colon, cáncer de mama. O sea, el poder estar mucho tiempo sentado no es bueno. O sea, tener tanto tiempo de alguna manera sin actividad puede ser perjudicial para la salud. Yo decía, ¿qué hacemos en este tiempo, verdad? O sea, ¿cuánto tiempo pasamos sentados en la casa? Si de por sí quizás cuando todo estaba normal teníamos su tiempo de descanso en la casa, ahora, ¿verdad? Que ya casi no hay nada que hacer llegando a casa, podríamos decir, ¿verdad? Porque yo creo que hay cosas que hacer, pero llegamos a casa y ¿qué hacemos? Y por lo regular pasamos mucho tiempo de nuestra vida sentados. Y me sorprendió esa información que no importa cuánto ejercicio hagamos, si pasamos, dice que más de 3 horas sentadas consecutivas, puede causar cierto mal en nuestras vidas. Y recordaba algo porque estamos ahorita en casa y yo creo que hay propósitos, ¿verdad? Que Dios, por el cual Dios también permite que nosotros estemos en casa. Mire, y recordaba este pasaje que viene en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 5. Evangelio de Lucas 5, desde el versículo 17, dice así: aconteció un día que él estaba enseñando, dice, y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y de Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle dentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado bajaron el lecho, poniéndole en medio delante del Señor. Al ver él la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? El Señor, dice, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar los pecados, dijo el paralítico. A ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos, tomando el lecho en que estaba acostado, fíjese, dice, se fue a su casa glorificando a Dios. Ahora, yo meditaba este punto porque lo primero que el Señor le dice a este hombre, bueno, después de sanarlo, le dice: levántate, toma tu lecho, y la orden que le da el Señor le dice: vete a tu casa, ¿verdad? O sea, y yo meditaba hace algún tiempo, ya varios años, recuerdo que compartía algo con respecto a este punto, y ahora por el punto, ¿verdad?, de que nosotros estamos, pues de alguna manera en la casa, me recordaba y decía, ¿por qué? O sea, ¿por qué el Señor lo mandó a su casa, verdad? O sea, y yo meditaba y decía, imagínese un paralítico, ¿cómo podría ser la casa de un hombre paralítico, no? O sea, usted puede llegar a la casa de una persona que está paralítica, y si no hay nadie más en casa, imagínese cómo la condición de una casa que de alguna manera no hay quien pueda darle mantenimiento, quien pueda estar cuidando, algo que no se usa, algo que deja de servir, por lo regular se destruye muy, muy rápidamente. Y por eso veíamos lo que le había pasado a ese acueducto. Ahora, mire, el Señor le dice al paralítico: levántate. Y yo veía que esta palabra levántate proviene del griego egeiro, que significa levantarse de la muerte,
levantarse de la oscuridad, de la inactividad, de la ruina, de la no existencia, ¿verdad? O sea, el Señor sabía que ese hombre quizás había descuidado su casa. Y lo que el Señor le manda, le dice, vete a tu casa. Ahora, yo creo que lo manda a su casa, no para que este hombre llegase a sentarse. No, el Señor sabía que había muchas cosas que hacer, ¿verdad? Quizás nosotros ahorita que estamos en casa, no es tiempo, no es para que todo el tiempo estemos sentados, para que todo el tiempo nos la pasemos ahí viendo la televisión, sino que el Señor quiere que estemos en casa. Si Él permitió que sucediera esta situación de quedarnos en casa, lo más seguro es que Él quiere que hagamos algo, que trabajemos. En el libro de Isaías, en el capítulo 38, el Señor manda al profeta Isaías al palacio del rey Ezequías y le da una palabra. Dice Jehová dice así, dice, ordena tu casa porque mañana morirás. O sea, al Señor le interesa que nuestra casa esté ordenada, que nuestra casa esté en bendición. Usted y yo tenemos que ordenar nuestra casa. Y lo más seguro que este hombre, al Dios sanarlo, era para que él fuera a ordenar su casa. Yo creo que quizás muchos de nosotros tenemos cosas o áreas que ordenar en nuestra casa. Ahorita que estamos ahí, no es para que estemos sentados, ¿verdad? A veces tenemos muchas costumbres de pasar mucho tiempo sentados. Yo me he dado cuenta que algunas veces cuando yo estoy en la casa, ahí en el lugar donde estudio, donde leo la Biblia, donde preparo el tema que compartimos aquí, alguna vez estamos sentados ahí y de repente necesitamos algo. ¿Y qué es lo primero que hacemos? En lugar de levantarnos nosotros, ¿verdad? A veces queremos una servilleta, queremos un vaso con agua y la recomendación es que para evitar el sedentarismo, es que después de 3 horas de estar sentados, nos paremos mínimo 10 minutos y caminemos. Y eso nos va a ayudar, eso va a contrarrestar todo ese tiempo de estar sentados. Pero mire, muchas veces nosotros estamos sentados haciendo algo y aunque sabemos que tenemos que levantarnos, que es bueno levantarnos de un buen rato de estar sentados, muchas veces, ¿qué hacemos? Hijo o hija, dame un cacho de papel, acércame un vaso con agua. Y muchas veces nos cuesta trabajo, ¿verdad? El poder pararnos. Yo veía cómo este hombre, quizás al llegar a su casa, ya estaba acostumbrado, o sea, estaba acostumbrado a que le sirvieran, estaba acostumbrado a que todo le acercara. Entonces el Señor le dice, no, o sea, levántate, o sea, despiértate. Sal de la inactividad, sal de la muerte y ve a tu casa, o sea, ve a ordenar tu casa. Y yo creo que si nosotros estamos en casa, es porque Dios quiere que ordenemos áreas y cosas que están en nuestra casa. Fíjese, en el libro de Eclesiastés, capítulo 10, versículo 18, dice, por la pereza se cae la techumbre y por la flojedad de las manos, dice, se llueve la casa. Ahora, algunas veces nosotros en nuestra propia casa tenemos cosas que están descompuestas. Yo me imagino la casa de este paralítico. Imagínense un paralítico de muchos años. ¿Cómo estará? ¿Cómo está la casa de alguien que no puede valerse por sí mismo? Que si hay un desperfecto, que si hay alguna anomalía, que si hay algo malo en su casa no lo puede arreglar. Imagínense cómo está. Ahorita que hemos detenido las actividades aquí en la iglesia, cuando venimos a orar o cuando venimos a checar alguna cosa aquí en la iglesia, a veces veo y todo está lleno de polvo, muchas cosas, y yo le digo a los muchachos que trabajan, le digo, no es posible que puedan tener este lugar, dice, apenas acabamos de limpiar. Algo que no se usa se deteriora con facilidad. Y mire, y este hombre no podía llegar a su casa a estar sentado. Usted y yo no podemos estar en nuestra casa sentados todo el tiempo. Es malo para la salud. Dios quiere que vayamos y ordenemos nuestra casa. Y quiero hablarle de 3 puntos que yo creo que este hombre tuvo que llegar a corregir a su casa. 3 puntos, mire. El primero es que un paralítico no puede proteger su hogar. No puede. Si hubiese alguien que entrara a su casa, si alguien quisiera entrar, el paralítico no se puede parar y no puede guardar su casa, no puede defender. Ahora,
Yo creo que no se trata de que compremos una pistola, ¿verdad? Y de que estemos ahí como guaruras tratando de cuidar nuestra casa, no. Se trata de que usted y yo tenemos que orar. Hay un gran ejemplo en la Biblia que muchas veces lo hemos usado y constantemente lo hablamos. Yo creo que ya la mayoría de nosotros lo sabemos, es el ejemplo de Job. Job era un hombre, dice la palabra de Dios, que él se levantaba todos los días de mañana, oraba y eso producía un gran vallado alrededor de su casa. Cuando en el libro de Job, en el capítulo 1, en el versículo 10, dice que el enemigo va con el Dios de los cielos y el Señor le dice: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay ninguno como él en la tierra, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Y el diablo le dice: ¿acaso dice, teme Job a Dios de balde? Dice, ¿no le has acercado a él, a su casa y a todo lo que tiene? Dice, y al trabajo de sus manos le has dado bendición. Y el enemigo le pide permiso a Dios, ¿verdad? Para poder tocar la vida de Job. Pero bueno, aquí vemos cómo Job dice que constantemente oraba, todos los días se paraba, oraba y levantaba un vallado de oración. O sea, todos los días oraba por su casa, todos los días oraba por su familia y eso producía un gran vallado de protección alrededor de su familia. Entre nosotros puede haber quizás paralíticos que no podemos levantar vallados o que no hemos levantado vallados alrededor de nuestra familia. Veía que en el libro de Jeremías, bueno, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 11, en el versículo 21, dice: cuando el hombre fuerte, armado, guarda su palacio, fíjese, dice, en paz está todo lo que posee. Cuando el hombre fuerte, armado, guarda su palacio, en paz está todo lo que posee. Y meditaba un poquito, ¿verdad? Porque dice que cuando nosotros guardamos, ¿verdad? Cuando nosotros estamos protegiendo nuestro palacio, dice que en paz está todo lo que posee. Y yo decía, bueno, ¿qué es estar en paz? A veces hay hogares donde no hay paz, donde no reina la tranquilidad, donde no reina la unidad, donde hay hogares donde quizás los pleitos están a la orden del día. Cuando hay un paralítico en casa, cuando el padre de familia es un paralítico, lo más seguro es que ahí se agarran del chongo. Los hijos se están agarrando del chongo, él se agarra del chongo con la esposa, o sea, no hay paz. Debe haber un hombre fuerte, uno que salió de la inactividad, que está en su casa y que ahora está checando. Quizás un tiempo estuvo paralítico, quizás un tiempo estuvo permitiendo que el diablo entrara y deshiciera su casa, pero ahora se para temprano a orar por su familia, se para temprano a orar por su vida, por la iglesia, por su casa, y ahora su casa está en paz. Si no hay un hombre fuerte, armado, que guarde su palacio, entonces no va a haber paz, va a haber destrucción en las casas. Mire, y digo esto porque, no porque yo sea alguien que no fallen en esta área, ¿verdad? Yo creo que muchos fallamos, aún hay hombres grandes de Dios que han fallado en esta área. Mire, quiero que vea este ejemplo. En el segundo libro de Samuel, en el capítulo 21, vamos a leer, dice así: segundo de Samuel 21, versículo 1. Hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos, y David consultó a Jehová, y Jehová dijo: es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre, dice, por cuanto mató a los gabaonitas. Ahora, ya la mayoría conocemos el contexto. Josué había hecho un pacto con los gabaonitas de no destruirlos, pero dice que Saúl en su celo pues mata a los gabaonitas, como él no había matado a los amalecitas y le costó caro, pues ahora pues de alguna manera se desquitó con los gabaonitas porque eran extranjeros que habitaban en medio de Israel. Bueno, el punto aquí es que fíjese cómo es la situación. Saúl le hereda esa maldición a David. Y dice que más adelante leemos que cuando David se da cuenta o entiende por qué pasa esto, va con los gabaonitas y los gabaonitas le piden 7 herederos de la casa de Saúl y matan a 7 hombres de la casa de Saúl. Saúl, por su manera de vivir, le hereda maldición al siguiente gobernante y le hereda maldición a sus nietos.
por la manera de vivir. Ahora mire, lo que quiero exponer aquí es que dice que hubo hambre en los tiempos de David, cuando él estaba reinando, dice que hubo hambre por 3 años consecutivos. Y después de 3 años dice que David va y consulta con Dios y le dice, bueno, Señor, ¿qué pasa? ¿Por qué no hay bendición? ¿Por qué me están pasando estas cosas? Y el Señor le dice la causa. Ahora, el punto aquí es que ¿cuánto tiempo tardó David en poder ir a orar? O sea, mire, yo creo que puede haber en algún hogar quizás, ¿verdad? Puede haber un padre de familia que pueda ver que le está yendo mal, que no hay economía, que hay enfermedades, que hay situaciones complicadas, y no vaya a orar al Dios de los cielos, no le vaya a preguntar al Dios de los cielos. O sea, David veía, yo creo que él veía el sufrimiento, y ni aún viendo el sufrimiento del pueblo, fue con Dios a preguntarle, Señor, ¿qué pasa? ¿Sabe cuánto tardó? 3 años. 3 años tardó en ir a preguntar qué está mal. O sea, 3 años de sufrimiento para que David orara. Y lamentablemente a veces es así. A veces hay en hogar, a veces hay en casa paralíticos que no protegen su casa, que no forman un vallado alrededor de su hogar, que no forman un vallado alrededor de su familia. Mire, el Señor le reclamaba esto a la nación de Israel. En el libro de Ezequiel, en el capítulo 13, versículo 4 y 5 dice, como zorras en los desiertos fueron tus profetas, oh Israel. Dice, no habéis subido a las brechas, ni habéis edificado un muro alrededor de la casa de Israel para que resista firme en la batalla en el día de Jehová. En otra versión dice, como zorras entre las ruinas. A veces podemos caer en esa condición cuando nosotros podemos ver que hay problemas, ¿verdad? En la casa, hay situaciones complicadas, yo puedo entender y sé que siempre habrá problemas, ¿verdad? Siempre habrá cosas, rencillas, habrá roces, habrá situaciones complicadas en la familia, pero no por eso podemos decir, bueno, es que eso es normal en todas las familias y al rato va a pasar. No, o sea, a mí se me hace increíble que David, siendo un hombre conforme al corazón de Dios, tardase 3 años en poder orar, en poder humillarse delante de Dios y decirle, Señor, ayúdame, ¿qué pasa? O sea, sería triste que un hombre viera que su matrimonio se está destruyendo, que sus hijos se están yendo al mundo, que sus hijos se están perdiendo, y que no sienta el deseo de ir con Dios y decirle, Señor, o sea, ¿qué pasa? Necesito orar, necesito levantar un vallado para que el enemigo no destruya mi familia. Mire, y lamentablemente David no lo hizo. Ahora, esto de las zorras me llamaba la atención porque, por ejemplo, en Cantares 2:15 dice, cazando las zorras pequeñas que echan a perder las viñas. Y en el libro de Jueces, capítulo 15, versículo 1 al 5, cuando dice que a Sansón lo habían matado a su novia y al padre de su novia, que los habían quemado, dice que ese hombre caza 300 zorras, les amarra teas entre las colas, las suelta y dice que queman todos los sembradíos y todas las cosechas de los filisteos. Entonces podemos ver que las zorras son animales destructivos y Dios cataloga, ¿verdad? O sea, un profeta se caracterizaba porque era una persona de intercesión. O sea, los profetas intercedían por el pueblo, buscaban acercar el corazón de la gente al pueblo. Pero mire, dice, o sea, tus profetas, en lugar de ser intercesores, son como zorras en los desiertos, como zorras entre las ruinas. Cuando dice zorras entre las ruinas, se refiere a que una zorra usa las ruinas de guaridas. O sea, no buscan ayudar, sino buscan solamente esconderse. Y dice que cuando nosotros no vamos a las brechas, ¿verdad? O sea, si nosotros vemos que hay problemas en nuestra familia y no nos levantamos a orar, caemos en la categoría de esos animalitos, como una zorra, que en lugar de ayudar, solamente busca lo suyo. Necesitamos checar, necesitamos ver
si estamos paralíticos y quizás no hemos levantado un vallado, quizás nuestra casa está totalmente desprotegida, porque no hay alguien que se levante a poder levantar un vallado, a poder levantar un muro en las brechas para que para que nuestra familia resista, para que no entre la pobreza, para que no entre el pecado, para que no entre la enfermedad. O sea, levantar una brecha en nuestros hogares, así como lo hacía Job. Mire, quiero que vea este pasaje, Deuteronomio capítulo 22, versículo 8. Fíjese lo que dice Deuteronomio 22, versículo 8 dice: cuando edifiques casa nueva, harás pretil a tu terrado para que no eches culpa de sangre sobre tu casa, dice, si de él cayere alguno. La palabra pretil significa parapeto. Ahora mire, aquí dice que una responsabilidad del padre de familia en su casa era hacer un pretil. Dicen que en aquellos tiempos tenían la costumbre, por el clima que había, subir a sus tejados, a sus azoteas, y a veces se quedaban dormidos ahí. Entonces, para que no fuera que alguien se quedase dormido y fuera de esos que se revuelcan, ¿verdad?, en la cama y se dan tantas vueltas y se rodara, dice que ponían un pretil más o menos de 1 metro, un poquito más alto, para que no cayere, para que no rodare, porque decía que si hubiese un accidente, si alguien cayere de una casa, de un terrado, y el padre de familia no había puesto un vallado, entonces la culpa del accidente era para el padre de familia. Nosotros tenemos que poner, o sea, tiene que haber un pretil, tiene que haber un parapeto para que nuestra familia no se accidente, para algo que les provea de protección a nuestra familia. O sea, también cuando hablamos de protección, hablamos de poner límites quizás, ¿verdad?, a nuestra familia. Es como en una familia, ¿verdad? Si el padre de familia le permite a sus hijos tener una televisión en su cuarto, y ese joven o esa jovencita caen en pornografía, es culpa del padre. Si el padre de familia le permite a su hijo tener novia y no le da los cuidados correctos, y ese joven embaraza a su novia, es culpa del padre, porque no puso un pretil. O sea, si nosotros no ponemos pretil, si nosotros no levantamos un vallado, si nosotros no ponemos un cerco de protección, Dios nos echa la culpa a nosotros. Ahora, si ponemos vallado y ponemos pretil, y el hijo decide brincarse el vallado y se brinca el pretil y se brinca la cerca y le pasa algo, bueno, ahí ya no es culpa del padre, ahí ya es culpa del hijo, porque a veces hay hijos que les ponen reglas, les ponen, ¿cómo se puede decir?, les ponen condiciones, y a veces los hijos se brincan. O sea, si el papá se encargó de poner su pretil, si el papá se encargó de poner su vallado y el hijo voluntariamente se salta y muere o le pasa algo, bueno, ahí ya no tiene culpa el papá, ¿verdad? Pero bueno, un paralítico nunca va a poder poner un vallado alrededor de su casa. Así que si Dios nos mandó a nuestra casa, entonces es porque quiere que la ordenemos, ¿sale? Y el primer punto es ese. Ahora, el segundo punto es que un paralítico no puede sacar a pasear a su familia, ¿verdad? O sea, no puede tomarlos, no puede sacarlos, no puede guiarlos, no puede tomarlos de la mano y llevarlos a ciertos lugares. Ahora, yo puedo ver esto, que un paralítico no puede guiar a su familia en los caminos de Dios. O sea, cuando un papá es paralítico, no le interesa ir a la iglesia. A veces los que más van a la iglesia es la esposa y los hijos. O a veces también ni siquiera la mamá, ¿verdad? Pero por lo regular, el que menos quiere ir a la iglesia es el papá. Ahora, un paralítico no tiene esa capacidad de guiar, ¿verdad? De llevar a su familia a la iglesia, de encaminarla de alguna manera en los caminos de Dios.
Hay muchos hombres que trabajan mucho fuera de casa y casi no están en casa, o sea, casi no proveen de una guianza o de una vida espiritual a su familia en su casa. Trabajan mucho afuera. Bendicen más afuera que dentro de su casa. Mateo 5, 14, 15 dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone, dice, no se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, dice, y alumbra a todos los que están en casa. Entonces, yo creo que lo primero donde un hombre debe de arreglar, debe de ordenar es en su casa, ¿verdad? O sea, afuera puede hacer cosas, afuera puede brillar, afuera de su casa puede ayudar, pero quizás en su casa no ha alumbrado. Dice, no es el orden. Dice que para que el candelero alumbre de una manera correcta, o para que la luz, alumbre de una manera correcta, se pone sobre el candelero. ¿Para qué? Para que alumbre, dice, a todos los de la casa. O sea, para que la bendición esté de alguna manera a todos en la casa. Ahora, si el papá no, si el papá es paralítico, no puede guiar a su familia, no puede llevarlos a la iglesia. A veces, lamentablemente, hay muchos padres paralíticos. Envían a sus hijos a la iglesia, no van ellos, o sea, no son los que guían, no van al frente. No son los que ponen el ejemplo para que sus hijos le sigan, para que su familia le siga. Ahora, algo fundamental es que usted y yo tenemos que ser fieles en congregarnos, en ir a la iglesia. Ahorita quizás estamos en descanso ahí en las casas, pero eso no puede quitar de nuestro corazón, mire, el que nosotros nos podamos congregar. Hebreos 10:25 dice: no dejando de congregarnos, dice, como algunos tienen por costumbre. No dejando de congregarnos. Es importante de alguna manera el que usted y yo podamos congregarnos, podamos ir a la iglesia, tener un líder, que el papá que no tenía que no tenía la costumbre, ¿verdad? Por ser paralítico, que no se podía parar y no podía tomar a su familia y llevarla. Ahora que salió de la parálisis, ahora tiene que llevar a su familia a una fidelidad en congregarse de alguna manera en la iglesia. Hay mucha, ahorita que estamos en casa, no podemos acostumbrarnos, iglesia. O sea, no podemos acostumbrarnos a que, ya está bien chido así, aquí ya nadie me dice nada, aquí puedo pararme a la hora que quiera al baño, puedo hacer lo que quiera, al fin el pastor no me está viendo, puedo hasta estarme tomando mi café, estar comiendo mis quesadillas, mi torta, no hay problema. No, o sea, no podemos acostumbrarnos, no, tenemos que ser fieles en venir a congregarnos a la iglesia. O sea, cuando pase este tiempo de cuarentena, el papá tiene que levantarse y tomar a su familia a traerlos a la iglesia. Solamente no va a traerlos a la iglesia si está paralítico. Pero si no está paralítico, entonces, o si Dios le sanó de su parálisis, si Dios le sanó de su deficiencia, ahora lo primero que tiene que hacer, mire, o una de las cosas que tiene que hacer es venir a la iglesia. O sea, saber que es importante el congregarse en la iglesia, guiar a su familia. Fíjese, veía que hay doctrinas ahorita que se están levantando donde dicen que no es necesario congregarse, que usted encuentra a Dios en cualquier lugar, o sea, que usted puede quedarse en casa, recibir la palabra, recibir la enseñanza, y bueno, que puede quedarse en casa y que no hay problema. Mire, eso sería bueno, sería correcto, si la palabra de Dios no dijera esto. O sea, usted podría quedarse en casa y recibir la enseñanza, recibir y edificarse, ¿verdad? Y llenarse de la palabra de Dios. ¿Usted podría hacer eso si la Biblia no dijera esto? Pero como la Biblia dice esto que le voy a decir, entonces usted no puede pensar que no debe de congregarse.
Romanos 12:5. Romanos 12:5 dice: así, nosotros siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Dice, y todos miembros los unos de los otros. O sea, somos un cuerpo. Hemos visto que el cuerpo va junto a un mismo lugar, ¿verdad? O sea, no dice, bueno, la boca que vaya a comer y que los pies vayan ahí a correr, ¿verdad? O sea, y nos vemos aquí como a las 5 de la tarde. No, o sea, si tienen hambre, todo el cuerpo va a comer, y si van a hacer ejercicio, todo el cuerpo va a hacer ejercicio. No es de que uno donde quiere y el otro donde quiere, no. Y por eso no es de que alguien pueda decir, es que yo puedo quedarme en casa, yo estoy aquí en casa y aquí recibo y aquí estoy bien. Y como yo le digo, estaría bien si la Biblia no dijera que somos un cuerpo, pero un cuerpo, ¿qué es un cuerpo? Somos un ser que se ayuda mutuamente, que colabora juntamente, que se bendice juntamente. O sea, no podemos pensar que solamente estoy aquí para que me sirvan. O sea, es cómodo quedarse en casa, es cómodo ahorita estar ahí en casa, ¿verdad? Y solamente oyendo y sin necesidad de hacer nada. Se puede estar sentado, se puede parar, puede hacer lo que quiera y bueno, y no hay problema. Pero no, un cuerpo tiene función. O sea, si falta un miembro del cuerpo, le resta fuerza. Si a alguien le extirparan, ¿verdad? Si a alguien le extirparan un órgano de su cuerpo, ya no funciona al 100%, por más que quisiera. Cuando alguien deja de venir a la iglesia porque dice, bueno, yo mejor me quedo en la casa ahí a recibir mejor la prédica por el internet, entonces es como si un miembro del cuerpo fuera quitado de nosotros. Nos extirparan un miembro del cuerpo. Cada uno de nosotros formamos parte del cuerpo de Cristo. Cuando nosotros nos convertimos, Dios nos dio dones y Dios nos dio una función en el cuerpo de Cristo. Cuando nosotros no hacemos la función que nos corresponde, le estamos restando fuerza, le estamos restando salud y le estamos restando bendición al cuerpo. Si uno de los riñones no funciona, le va a restar salud al cuerpo. Si uno de los ojos no funciona, le va a restar salud al cuerpo. Y cada uno de nosotros somos miembros del cuerpo. O sea, tenemos que congregarnos, tenemos que estar ahí, tenemos que ir. Si yo dejo de hacer mi función, yo soy culpable de que el cuerpo de Cristo no funcione de la manera correcta. Por eso es la importancia de servir, la importancia de trabajar, porque Dios nos dio una labor. O sea, si somos parte del cuerpo, Dios nos dio una labor y ahí tenemos que estar. Mire, ¿sabe quién es el único ser que puede estar en el cuerpo y no traer ningún beneficio? ¿Sabe quién puede ser? ¿Ha visto la película de Parasites? No sé cuántos vieron una película que se llamaba Parasites, pero solamente alguien o algo que está en el cuerpo sin tener una función benéfica son los parásitos. Cuando nosotros estamos en el cuerpo de Cristo, cuando Dios nos salvó, nos dio dones, nos dio talentos para poder funcionar en el cuerpo de Cristo. Si usted está en el cuerpo y no hace nada por el cuerpo, entonces es como si fuera un parásito. Ahora, hay que aclarar, ¿verdad? Porque a veces la gente no lo entiende bien y se ofende. Hay gente en la iglesia que puede servir y no quiere servir. Ahora, hay gente en la iglesia que quiere servir, pero no puede servir por ciertas circunstancias. Tenemos casos nosotros, gente que quiere servir, que tiene el anhelo de servir y por circunstancias no puede servir. Bueno, esos no son parasites. Pero en serio, hay quien puede servir, hay quien tiene dones, quien tiene talentos, que puede venir a la iglesia a aportar sus dones, a aportar sus talentos, pero no lo hace. Le resta salud al cuerpo.
le resta fortaleza cuando no tenemos esa cualidad. Entonces, vemos aquí que qué importante, ¿verdad?, es poder estar en la iglesia. Qué importante es poder venir a la iglesia, poder congregarnos. Estaba recordando, hace un tiempo, fíjese, hace un tiempo leí un libro que se llama Los hábitos de Jesús, los hábitos del Señor. Y en ese libro el autor dice que pone un ejemplo. Uno de los hábitos del Señor Jesús era ir al templo. Uno de los hábitos del Señor Jesús era orar. O sea, tenía muy buenos hábitos el Hijo de Dios. Y él, uno de los hábitos constantes del Señor era ir al templo. Y este hombre ponía ahí, en esa parte, uno de los hábitos que era ir al templo, ponía cuáles eran los lugares más seguros en el mundo. Y decía que, fíjese, decía que uno de los lugares más seguros del mundo, o el lugar más seguro en el mundo, era la iglesia. Era la iglesia, o sea, el templo, la casa de Dios. Ese es el lugar más seguro del mundo. Estadísticamente dicen que solamente el 1% de muertes se da en las iglesias, en las congregaciones. Fíjese, uno de los lugares más inseguros, ¿sabe dónde es? La casa. Aunque ahorita estamos en casa, ¿verdad? Y no lo digo para que se quiera salir, pero mi hija, me comentaba algo mi hija, estaba hablando con una de sus compañeritas, y dice que su compañera le decía, porque le preguntaba cómo estaba ahí, si había contagiados o cómo estaba la situación. Y dice que la muchacha le decía que casi no había contagiados ahí, pero ¿sabe qué notó su amiga de mi hija? Que había muchos accidentes en las casas. Dice, me he dado cuenta que se han multiplicado los accidentes en las casas. Lógico, porque están todos en casa, ¿verdad? Y ahí, ya estando todos en casa, pues nos volvemos más propensos a los accidentes. Ahora, no digo esto para que diga, ay, pues ya no voy a estar en casa. No digo eso, no lo digo por eso. Hay que ser maduros y hay que ser sabios. Lo digo para que veamos lo importante que cada uno de nosotros somos en el cuerpo de Cristo, que tenemos una función, que tenemos un propósito, y que si nosotros no cumplimos con ese propósito, es como si un miembro, como si un órgano de nuestro cuerpo dejara de funcionar, y va a producir daño, y va a producir enfermedad, y va a producir que el cuerpo no funcione al 100%. Tenemos que estar aquí, tenemos que proponer en nuestro corazón que no se pierda el anhelo, iglesia, de que pasando esto tenemos que venir a congregarnos a buscar a Dios, a buscar al Dios Todopoderoso. Ahora, lo tercero, entonces, un paralítico no puede cuidar su casa, no puede defender su casa, no puede proteger su casa. Un paralítico no puede tomar a su familia y guiarla, sacarla, dirigirla, ¿verdad? Tomarla, ir delante de ella y decirle, síganme, yo los voy a guiar hacia la iglesia, hacia la bendición, hacia los caminos de Dios. Y tercero, un paralítico no puede proveer. Un paralítico, mire, no puede proveer para su casa. En el libro de Génesis 2:15 dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara, dice, y lo guardase. Ahora, cuando habla de labrar, habla de sustentar, y cuando habla de guardar, pues habla de proteger. Entonces, son dos cosas que Dios le dio a Adán con respecto a su casa, a su huerto. Uno era sustentarlo y el otro era protegerlo, ¿verdad? Ahora, eso es algo que quizás un paralítico no puede hacer. Un paralítico no puede salir. Ahora mire, cuando habla aquí en esta palabra paralítico, tenemos que entender que habla de alguien paralizado completamente del cuerpo. A veces podemos ver en las calles gente que anda en silla de ruedas vendiendo dulces o algo. Este hombre no podía hacer, estaba totalmente paralizado, o sea, estaba completamente dependiente. Él no podía hacer nada por su familia, él dependía de alguna manera de su familia. Pero, y el Señor vio y él entendió y dijo, este hombre ha descuidado mucho su casa. Entonces, lo que hizo el Señor al sanarlo, mire, lo primero que le dijo, ¿sabe qué? Le dijo, vete a tu casa.
ve arreglar todos los desperfectos de años que dejaste ahí, que no has podido arreglar en tu casa. Ahora, usted y yo tenemos que proveer físicamente, materialmente y espiritualmente. O sea, tenemos que de alguna manera proveer en la casa, ¿verdad? Es una de nuestros deberes. Pero algo importante es que el padre de familia tiene que proveer de alguna manera económicamente. Y mire, la única forma en la que podemos ser bendecidos por Dios es siendo fieles en las finanzas. Tenemos que ser fieles en cada finanza de nuestra vida. Mire, quiero que veamos un pasaje. Lucas capítulo 16. Lucas 16, versículo 10 dice: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y en lo que muy poco es injusto, dice, también en lo más es injusto. Esto es que lo que hacemos con poco, eso lo vamos a hacer con mucho. Lo que hacemos con 100 pesos, vamos a hacer con 100,000 pesos. Si con 100 pesos no proveemos para nuestra casa, si con 100 pesos no repartimos en nuestra casa y no proveemos, con 100,000 pesos igual no lo vamos a hacer. Alguien puede decir: es que no me alcanza para suplir si ganara más. No, o sea, si con lo que tiene no le alcanza y no lo hace, aun cuando tenga más, igualmente no lo va a hacer. Versículo 11 dice: pues si en las riquezas injustas no fuiste fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuiste fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Fíjese, dice que si en lo ajeno no fuimos fieles. ¿Qué es lo ajeno? Yo entiendo que lo ajeno es algo que no es nuestro. Cuando usted y yo tenemos dinero en nuestras manos, cuando alguien recibe dinero, cuando alguien cobra, no todo es suyo. Tomamos nuestra parte y lo demás tenemos que distribuirlo. Y dice aquí: si en lo ajeno no fuiste fieles. Ahora, ¿qué es lo ajeno? Son los diezmos y las ofrendas. Los diezmos y las ofrendas no son de nosotros. Y si alguien dice que no es fiel en lo que no es suyo, Dios nunca le va a dar lo que es lo vuestro, lo de él. Si yo no soy fiel en mis diezmos y en mis ofrendas, si yo no las manejo de una manera correcta, Dios no me va a dar algo para mí, para que yo lo pueda gastar, para que yo lo pueda usar. Ahora mire, Mateo 24. Fíjense lo que dice en el Evangelio de Mateo, capítulo 24. En el versículo 45 dice: ¿quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que le dé alimento a su tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. Dice: de cierto os digo, fíjese, dice que sobre todos sus bienes le pondrá. Dios bendice a la fidelidad. Dios bendice la integridad. Dios bendice a los siervos fieles. Dice: ¿quién es el siervo fiel y prudente, que haga como su Señor le dijo, que haga como Él le ordenó, como Él le mandó? Y dice que cuando Él venga, y si Él ve que usted y yo fuimos fieles en lo que Él nos puso en nuestras manos, con lo que Él nos dio, y Él ve que estamos respondiendo con fidelidad, fíjese, dice: sobre todos sus bienes le pondrá. O sea, yo creo que cuando habla sobre todos sus bienes, habla de las riquezas espirituales, de las riquezas naturales, materiales que Dios tiene para darnos a nosotros. Pero ¿sabe qué se requiere? Fidelidad. Si no hay fidelidad en nuestras vidas,
no va a haber bendición en nosotros. ¿Cómo vamos a bendecir nuestra casa? ¿Cómo vamos a bendecir nuestra familia? ¿Cómo vamos a proveer en las necesidades? Él busca fidelidad. El mundo busca apariencia. El mundo pide apariencia para poder elegir a alguien, pero Dios busca fidelidad. Al mundo no le interesa la fidelidad. Si el mundo solicita a alguien para un trabajo, para un puesto, el mundo se fija en la apariencia. Que tenga buena apariencia, que tenga buen porte. El mundo nunca le va a decir: ¿eres fiel en tu matrimonio? ¿Ves pornografía? No, o sea, al mundo no le interesa eso, pero a Dios sí. Hay bendición. Dios bendice a sus siervos que caminan en fidelidad. Fíjese, Hebreos 6:10 dice: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos, dice, y sirviéndoles también aún. Ahora, Dios no dice que Dios no olvida el trabajo de amor, el trabajo de los siervos, todo el trabajo que se hace con fidelidad. Dios nunca olvida, o sea, Él no va a olvidar. Algunas veces nosotros quizás pueda llegar un momento donde el servir a Dios se pueda hacer una carga, pero dice que Dios bendice cuando alguien sirve con fidelidad. En Mateo 25 a unos hombres les dijo: bien hecho, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, dice, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Bien, buen siervo y fiel. O sea, se resalta mucho la fidelidad, Dios. Cuando alguien sirve en fidelidad, cuando alguien sirve en integridad, Dios siempre va a bendecir. Me recordaba este pasaje en el libro de Daniel. Libro de Daniel, capítulo 3. En el versículo 24 y 25, cuando dice que Nabucodonosor había ordenado que se postraran ante la estatua de oro que él había edificado, y dice que Sadrach, Mesach y Abednego no se sujetaron y no se doblegaron, y los echa al horno de fuego ardiendo. Y cuando Nabucodonosor está observando, dice que se espanta, porque dentro del horno ya no había 3 sino 4. Y dice: y el cuarto es semejante como hijo de los dioses. Entonces les llama, ¿no? Les llama y les dicen: a ver, salid siervos del Dios Altísimo. O sea, algo que resaltaba en la vida de esos muchachos era que eran siervos de Dios. Sabía la cualidad por la cual les llaman a Nabucodonosor, les dice siervos. En el versículo 26 les dice: siervos del Dios Altísimo. Ahora, ¿por qué ellos fueron librados del horno de fuego? No porque fueran muy guapos, no porque saltaban mucho en los cultos, no. ¿Sabe por qué? Porque eran siervos. Ahí mismo en ese pasaje, cuando están ante Nabucodonosor y ese Nabucodonosor les dice: no se van a postrar. O sea, no se van a postrar ante la estatua que yo he edificado. Y los muchachos le dicen: o sea, ni siquiera tenemos que contestarte en este asunto. Dice: el Dios al que nosotros servimos, dice, puede librarnos. El Dios al que nosotros servimos puede librarnos del horno de fuego. Dice: y de tu mano, oh rey, nos librará. Fíjese, dice: el Dios al que servimos. O sea, Dios es fiel. Él no olvida el trabajo de amor de la gente que sirve, de la que tiene un corazón de siervo, porque su mismo hijo era un siervo. Mateo 20:28 dice: porque el Hijo del Hombre no vino a servir, no vino a ser servido, dice, porque el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. O sea, si algo
bendice y recompensa a nuestro Dios es los corazones de siervos. Y bueno, y vamos más allá. En el capítulo 6 igualmente de Daniel, cuando los envidiosos le ponen una trampa a Daniel y dice que Daniel cae en la trampa, ¿qué pasa? Dice que van, lo acusan porque él oraba al Dios de los cielos. Y en el capítulo 6, cuando presentan a Daniel, dice que el rey siente tristeza, ¿verdad? Porque sabe quién es Daniel y sabe cuál es, cómo describe este rey a este Daniel. Le dice: Daniel, siervo del Dios Altísimo. Dice: el Dios al que tú continuamente sirves ha podido, dice, te libre del foso de los leones. Y lo echan, y ya cuando después de un tiempo, al otro día, va el rey, quita la piedra y le grita, le dice: Daniel, siervo del Dios Altísimo, dice, el Dios al que tú continuamente sirves ¿te ha podido librarte? O sea, ¿cómo es que Dios guarda? ¿Sabe a quién Dios guarda? A los siervos. En ese tiempo que necesitamos protección, en ese tiempo que necesitamos de su cobertura, Dios va a guardar a los que le sirven. Él tiene cuidado de los que le sirven. En el libro de Malaquías dice que hay diferencia entre el que le sirve y entre el que no le sirve. Así que tenemos que servirle al Dios de los cielos. Él busca siervos fieles, gente que sirva en su casa, gente que sirva en su familia, gente que sirva aquí en la iglesia, gente que le sirva a los demás. Que el mundo nos pueda conocer porque somos serviciales, porque servimos, porque tenemos un corazón de siervo, porque hay humildad en nuestros corazones. Eso no se ve en todos lados. Pero algo por lo cual nos deberían de conocer nosotros es por el servicio. Pónganse de pie, familias. Pónganse de pie. Yo no sé si a usted se le ha hecho carga servir. Yo no sé si usted se ha acomodado ya en su casa sin hacer nada. Yo no sé si usted entiende la responsabilidad de formar parte del cuerpo de Cristo, que tenemos un llamado, tenemos una función. El día que Dios nos llamó y nos salvó, nos dio un don, un talento, ser miembros de su cuerpo. Nos dio una función para realizarla, y si no la realizamos, entonces le vamos a restar fuerza al cuerpo. Necesitamos comprometernos, servir en el desierto, servir en medio de los problemas. Todavía podemos servirle, podemos servir ahí en casa, podemos arreglar los desperfectos. Ya habrá tiempo de venir a su casa a servir. Ahorita podemos servirnos los unos a los otros ahí en la casa. Podemos servir a nuestros vecinos, que nos conozcan por siervos del Dios Altísimo. Dígale al Espíritu de Dios: Señor, pon un corazón de siervo dentro de mí. Así como el Señor Jesús, Él no vino a ser servido, Él vino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Señor, danos un corazón de siervo a cada uno de nosotros. Señor, que el servicio sea algo que esté arraigado en nuestros corazones. Que el servicio pueda ser algo que nos caracterice, que nos conozcan, Señor, en nuestra calle, nuestros vecinos, nuestros familiares que todavía no te conocen, que ellos puedan ver que hay una característica entre los que son tus hijos, entre los que son miembros de tu cuerpo, que somos serviciales, que servimos en todo tiempo, Dios, donde quiera que estemos. Que si tú nos libraste, que si tú nos sanaste de la parálisis, no es para estar sentados, Señor,
es para trabajar, para ordenar nuestra casa. Señor, sana a los paralíticos. Si hay paralíticos entre tu cuerpo, en la iglesia, Señor, que han descuidado sus labores, que han descuidado su casa, que no han levantado un vallado alrededor de su casa, que no han proveído como debe de ser, que no han sido un ejemplo, que no han ido delante de su familia siendo un ejemplo a seguir, Señor, que hoy lo podamos hacer, amado, desde este día, ahí en casa, que podamos comenzar en casa, Señor, que ahí en casa comencemos a servirnos los unos a los otros. Danos ese corazón de siervos. Que los jóvenes sirvan con amabilidad, Señor. Que los jóvenes sirvan con gozo, con fuerza, con anhelo, mi Dios. Que podamos ser de bendición donde quiera que estemos. Porque somos tus hijos. Porque somos tus hijos, amado. Y queremos servir con todo nuestro corazón. Queremos ser fieles, amados, ser fieles. Fieles a tu casa, fieles en donde quiera que estemos, mi Dios. En el nombre de Jesús. Oh Espíritu de Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Vamos a participar de la cena, iglesia. Vamos a orar. Dice en su palabra: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Me recordaba ahí en el libro de Éxodo, en el capítulo 12, cuando se instituye la Pascua, como el cordero que representaba el Señor, Moisés les da la ordenanza que Dios le había dicho, y una ordenanza era comer el cordero. Pero veía que ¿cómo decir? Una sugerencia o algo que el Señor le hablaba a la nación, era que dice que si la familia era muy pequeña para comer el cordero, dice la familia inmediata, ¿verdad? Dice, hagan la cuenta por la familia, el comer de las personas y coman el cordero. Y en este tiempo donde comemos el pan que representa el cuerpo, que representa el cordero que fue sacrificado, dice ahí que si la familia fuere pequeña, que no bastase, o sea, que el cordero le sobrepasase. O sea, el cordero que es Jesús siempre sobrepasa. Siempre hay cómo compartir de Jesús al vecino. Podemos compartir del Señor Jesús al vecino de al lado y al vecino del otro lado. Podemos decirle: ¿quieres fortaleza? ¿Quieres salud? ¿Quieres bendición? Jesús. Come a Jesús. Busca a Jesús. Y hoy vamos a comer, vamos a participar del cuerpo de nuestro Señor. Y vamos a orar por Él. Lo comemos, pero tiene que haber en nuestro corazón el poder compartirlo, ¿verdad? Con los vecinos. En cada oportunidad que tengamos, compartamos de Jesús. Él basta para nosotros y nos sobra para poder compartirlo en donde quiera que vayamos. Señor, te damos gracias por tu cuerpo, por este pan que representa tu cuerpo, Señor. Participamos de él en gratitud, Señor, dándote alabanza, dándote gloria por ese enorme y glorioso sacrificio que tú hiciste en la cruz. Participamos de este pan
y nos hacemos uno contigo, Señor. Te damos gracias. Tomamos la vida, Señor, que tú nos regalas a través de ese sacrificio, y comemos de ti, Señor, para vivir por ti. Gracias, Señor, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén y amén. Participe del pan. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Allí en ese mismo capítulo 12 de Éxodo, les da la orden Moisés de que la sangre tenía que ser untada. Y dice que tomaron un manojo de hisopo y tomaron de la sangre del lebrillo y la untaron en los postes y en el dintel. El hisopo representa la fe. La sangre tiene que ser aplicada a través del hisopo. Si no tenemos fe en su bendita sangre, no pasa nada, no aplica. Es necesario el hisopo, iglesia. Es necesaria la fe en su bendita sangre para que haya protección. Vamos a darle gracias por su sangre preciosa, que cubra, que nos libre de toda obra del maligno, de toda enfermedad. Señor, te damos gracias por tu sangre bendita y preciosa, que nos cubre. Señor, la aplicamos con fe en nuestra vida, en nuestros hogares, en los postes y en los dinteles de nuestras puertas. Lo hacemos con fe, sabiendo que este símbolo, Señor, de tu sangre va a impedir que la muerte y la enfermedad entre a nuestros hogares. Señor, oramos por nuestros hermanos amados que están enfermos. Oramos por Jorge, por Daniel, Señor, por el hermano Flavio, por todos nuestros hermanos y hermanas amados que pueden estar ahorita quizás luchando contra la enfermedad. Sánales. Sana a las hermanas, amado, a cada una de mis hermanas de la iglesia que estén quizás en alguna enfermedad. Padre, obra en ellas, bendito Dios. Declaramos que la muerte no puede entrar. Declaramos la sangre de Jesús sobre todos nuestros hermanos y hermanas, Padre. Sobre toda tu iglesia, tu sangre preciosa. Sobre varones, sobre mujeres, sobre jóvenes, sobre adolescentes, sobre niños. Que la sangre preciosa de Cristo Jesús se haga visible y que el enemigo no pueda entrar. Que ninguna enfermedad, ningún virus pueda entrar en nuestros hogares, ni mucho menos en nuestras vidas. Declaramos esta sangre como una señal. Declaramos que está marcando nuestras vidas, nuestras puertas. Y como dicen en tu palabra, que tú te pones en esa puerta para que no permitas la entrada del heridor a nuestras vidas. Señor, sánanos y cúbrenos con tu sangre preciosa. Participamos, Señor, de esta copa, agradecidos, honrándote con todo nuestro corazón. Señor, oramos y te damos gracias, Señor, por cada uno de nuestros hermanos y hermanas. Aunque no mencionemos sus nombres, tú los conoces, Señor, tú sabes. Y yo sé que hasta ahí llega nuestra oración, hasta ellos llega, Señor, nuestro clamor, Señor. Nuestra oración por sanidad, por salud, llega hasta donde están cada uno de nuestros hermanos y hermanas que están en necesidad, Padre. En el nombre glorioso de Cristo Jesús, amén y amén. Participe de la copa. Amén. Gloria a Dios. Pues gloria a Dios, iglesia. Estamos en casa. No nos acomodemos a estar en casa, pero seamos productivos en casa. Que se despierte un anhelo de poder venir a su casa, a servir, a adorarle, a hacer lo que nos corresponde. Estar unidos como un cuerpo, disponiendo nuestros dones, nuestros talentos
todo lo que Dios nos dio para poder servirle a Él y a sus santos. Acuérdese, Él no se olvida, Él no es injusto para olvidarse de todo el servicio que usted hace. Sirviendo, dice, sirviendo a los santos y sirviéndoles aún. Amén. Dios les bendiga, mis amados. Dios les bendiga. Les amamos mucho. Amén.